¿Quieres saber el secreto que pocos entienden? La mayoría de las personas cree que el enamoramiento comienza con lo visible, la apariencia, la ropa, la primera impresión superficial. Pero en la psicología femenina, la historia suele empezar mucho más profundo. Las mujeres, en general, no se enamoran únicamente de lo que ven frente a ellas, se enamoran, sobre todo, de la experiencia emocional que viven cuando están contigo. Es una diferencia sutil, pero poderosa, y quien la comprende deja de jugar al azar y empieza a moverse con intención. Cuando una mujer conoce a alguien nuevo, su mente no funciona como un interruptor que se enciende o se apaga al instante. No es simplemente me gusta o no me gusta, es más bien un proceso de exploración emocional. Ella observa cómo te comportas, cómo reaccionas bajo presión, cómo tratas a otras personas, y quizá lo más importante, cómo se siente ella misma cuando está cerca de ti. Ese sentimiento interno es la semilla real del interés. Imagina por un momento que dos hombres se acercan a la misma mujer. Uno puede ser objetivamente atractivo, bien vestido, con frases ensayadas. El otro quizá no destaque de inmediato, pero transmite calma, presencia y una seguridad tranquila. Muchas veces, contra lo que algunos esperan, el segundo hombre es quien deja una huella más profunda. ¿Por qué? Porque el cerebro emocional femenino está constantemente evaluando sensaciones internas, no solo estímulos externos. Aquí es donde entra el primer gran principio: la emoción precede al apego. Antes de que exista enamoramiento, debe existir una sensación positiva repetida. No basta con impresionar una vez, la mente femenina busca consistencia emocional. Cada interacción contigo se convierte en un pequeño dato que su cerebro almacena. Me siento cómoda, me siento escuchada, me siento intrigada, me siento segura. La seguridad emocional, de hecho, es uno de los disparadores más potentes. Y no se trata de ser predecible o aburrido, se trata de transmitir que eres alguien estable por dentro, alguien que no se desmorona ante la presión ni necesita validación constante. Cuando una mujer percibe esa estabilidad, su sistema emocional baja la guardia poco a poco. Y cuando la guardia baja, la conexión puede empezar a crecer. Pero aquí viene algo que muchos pasan por alto: demasiada seguridad sin chispa emocional puede volverse invisible. El interés femenino suele florecer en la combinación de dos fuerzas aparentemente opuestas: seguridad y misterio. Seguridad para confiar, misterio para sentir curiosidad. Cuando eres completamente predecible desde el primer minuto, la mente pierde estímulo. Pero cuando hay pequeñas capas por descubrir, no juegos infantiles, sino profundidad real, su atención se mantiene activa. Piensa en cómo funciona la curiosidad humana. Lo que es totalmente obvio rara vez se vuelve fascinante. En cambio, lo que se revela poco a poco mantiene al cerebro comprometido. En el contexto del enamoramiento, esto significa que la forma en que compartes tu personalidad importa tanto como lo que compartes. No es necesario contar toda tu historia en la primera conversación. La conexión emocional se construye mejor cuando hay espacio para el descubrimiento gradual. Otro elemento clave es la autenticidad. Las mujeres, especialmente aquellas emocionalmente inteligentes, tienen una sensibilidad notable para detectar incongruencias. Puedes decir las palabras correctas, pero si tu lenguaje corporal, tu tono o tu energía no coinciden, algo en su intuición se activará. Y esa intuición femenina, a menudo subestimada, juega un papel enorme en las primeras etapas del interés. La autenticidad no significa ser perfecto ni decir siempre lo correcto, significa ser coherente contigo mismo. Cuando una mujer percibe que no estás actuando desde la necesidad desesperada de impresionar, sino desde una base sólida de identidad propia, tu valor percibido aumenta automáticamente. La necesidad excesiva, por el contrario, suele activar señales de alerta internas. No porque ella quiera jugar difícil, sino porque, a nivel psicológico, la necesidad intensa puede interpretarse como inestabilidad emocional. Y aquí tocamos otro punto crucial: la emoción que más atrae no es la admiración.
Es la comodidad emocional combinada con excitación moderada. Si una mujer se siente constantemente evaluada o presionada para reaccionar, su mente entra en modo defensivo. Pero si se siente libre, vista y emocionalmente estimulada al mismo tiempo, su sistema nervioso empieza a asociar tu presencia con bienestar. El lenguaje corporal silencioso también pesa más de lo que muchos imaginan. Antes incluso de que las palabras tengan impacto, la postura, el contacto visual y la forma de moverte ya están comunicando información. Una presencia relajada, movimientos seguros pero no agresivos, y contacto visual natural envían señales subconscientes de confianza. No se trata de dominar el espacio, sino de habitarlo con naturalidad. Además, escuchar de verdad, es uno de los comportamientos más subestimados en la atracción femenina. Muchas personas oyen para responder, pocas escuchan para comprender. Cuando una mujer siente que sus palabras no solo se oyen sino que se reciben y se procesan, se crea una microconexión emocional. Y esas pequeñas conexiones, repetidas con el tiempo, son las que construyen el camino hacia algo más profundo. También es importante entender el ritmo. El enamoramiento femenino rara vez se acelera bien bajo presión. Cuando alguien intenta forzar cercanía emocional demasiado rápido, puede generar resistencia interna. La atracción, en muchos casos, se comporta como una llama, necesita aire suficiente para crecer, pero no tanto viento que la apague. Saber dosificar presencia y espacio es una habilidad que marca una diferencia enorme. Por supuesto, cada mujer es única. La psicología femenina no es una fórmula rígida, sino un conjunto de patrones comunes con muchas variaciones individuales. Sin embargo, el hilo conductor suele repetirse. La emoción sostenida en el tiempo crea familiaridad, la familiaridad crea comodidad, y la comodidad, cuando se combina con atracción, abre la puerta al enamoramiento. Hay otro detalle silencioso que influye más de lo que parece: cómo te percibes a ti mismo. La autopercepción se filtra constantemente a través de microexpresiones, tono de voz y decisiones pequeñas. Cuando alguien se siente insuficiente por dentro, esa energía suele transmitirse sin palabras. En cambio, cuando existe una autoestima tranquila, no arrogante, sino estable, la interacción se vuelve más ligera, más natural, más magnética. Y aquí es donde muchas historias comienzan sin que nadie lo note. No en el gran gesto dramático, no en la frase perfecta, sino en la repetición de momentos donde ella, casi sin darse cuenta, empieza a pensar: me gusta cómo me siento cuando estoy cerca de él. Ese pensamiento es pequeño al principio, casi imperceptible, pero es precisamente ahí donde nace todo. Porque al final del día, el gancho emocional no es un truco rápido ni una técnica mágica, es la suma de presencia, coherencia, inteligencia emocional y una energía que invita en lugar de presionar. Cuando esos elementos se alinean, el interés femenino no necesita ser forzado. Empieza a crecer por sí solo, de forma natural y silenciosa, hasta que un día deja de ser simple curiosidad y comienza a transformarse en algo mucho más profundo. El enamoramiento femenino rara vez ocurre como un destello instantáneo que aparece de la nada. A diferencia de lo que muchas películas o mitos románticos han hecho creer, en la mayoría de los casos el interés emocional de una mujer se construye capa por capa, momento por momento, sensación por sensación. Es un proceso progresivo, casi silencioso, donde la mente y el corazón trabajan juntos evaluando, comparando y sintiendo antes de dar un paso más profundo. Cuando una mujer empieza a interesarse por alguien, entra en una fase de observación que muchas veces pasa desapercibida para los demás. No es una evaluación fría ni calculadora en el sentido negativo, es más bien un mecanismo natural de protección emocional. Su mente busca coherencia entre lo que dices, lo que haces y cómo te comportas cuando no estás intentando impresionar. Aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Pueden mantener una imagen durante unos minutos, pero la consistencia en el tiempo es lo que realmente construye confianza. La coherencia emocional es uno de los pilares más fuertes del interés femenino. Si un día muestras atención y al siguiente te vuelves distante sin razón, su cerebro empieza a registrar señales de inestabilidad. No significa que debas ser predecible o aburrido,
sino que tu base emocional debe sentirse firme. La mente femenina es especialmente sensible a los cambios bruscos de comportamiento porque, a nivel evolutivo y psicológico, la estabilidad ha estado históricamente ligada a la seguridad. Al mismo tiempo, existe una paradoja interesante: demasiada previsibilidad puede disminuir la emoción. Por eso, el equilibrio entre estabilidad y sorpresa se vuelve tan poderoso. Una mujer se siente atraída cuando percibe que eres emocionalmente sólido, pero que al mismo tiempo hay matices en tu personalidad que mantienen viva su curiosidad. No se trata de crear confusión artificial, sino de mostrar profundidad real, intereses propios, opiniones bien formadas, momentos de humor inesperado, silencios cómodos. Durante esta etapa progresiva, los pequeños detalles pesan más que los grandes gestos. Muchas personas creen que para impresionar hay que hacer algo espectacular, pero la psicología del apego suele construirse en micromomentos: recordar algo que ella mencionó días antes, notar cambios sutiles en su estado de ánimo, responder con calma cuando la situación se vuelve tensa. Cada uno de estos momentos envía un mensaje silencioso: estoy presente, estoy atento, soy emocionalmente estable. El lenguaje corporal vuelve a jugar un papel enorme aquí. La forma en que mantienes el contacto visual, tu postura cuando conversan, la naturalidad de tus movimientos. Todo eso se procesa a nivel subconsciente. Una presencia demasiado tensa puede generar incomodidad, una presencia demasiado dispersa puede comunicar desinterés. La atracción suele crecer en ese punto medio donde proyectas atención relajada. Otro componente crítico es la capacidad de escuchar activamente. No solo oír palabras, sino captar emociones detrás de ellas. Cuando una mujer comparte algo personal, su cerebro está evaluando tu respuesta emocional más que tus palabras exactas. ¿Minimizas lo que dice? ¿Interrumpes para hablar de ti? ¿O realmente te tomas un momento para comprender? La diferencia entre estas respuestas puede determinar si el interés crece o se enfría lentamente. También entra en juego el principio de la inversión emocional. En psicología de relaciones, cuanto más invierte una persona tiempo, pensamiento, emoción, en alguien, mayor tiende a ser su apego. Por eso, las interacciones que invitan a la participación emocional suelen fortalecer el vínculo. Conversaciones donde ella se siente cómoda expresándose, momentos donde se ríen juntos, situaciones donde ambos comparten pequeñas vulnerabilidades. Todo eso aumenta la inversión de forma natural. Sin embargo, aquí aparece un error común: confundir rapidez con profundidad. Forzar intimidad emocional demasiado pronto puede activar defensas internas. El cerebro femenino, en muchos casos, necesita sentir que el proceso avanza de manera orgánica. Cuando la cercanía se acelera artificialmente, puede percibirse como presión o incluso como falta de inteligencia emocional. El ritmo adecuado no se impone, se calibra observando sus señales. Las señales, por cierto, suelen ser sutiles. No siempre son declaraciones directas de interés. A menudo se manifiestan en comportamientos pequeños: prolongar conversaciones, hacer preguntas personales, recordar detalles sobre ti, buscar excusas para mantener contacto. La clave está en notar patrones, no momentos aislados. Una sola señal puede no significar mucho, la repetición consistente sí. La estabilidad emocional masculina continúa siendo uno de los factores más influyentes en esta fase. Cuando una mujer percibe que alguien reacciona con exceso de impulsividad, celos prematuros o necesidad constante de validación, su sistema de alerta puede activarse. En cambio, cuando ve que puedes manejar incertidumbre, mantener calma bajo presión y respetar espacios sin ansiedad visible, tu valor percibido aumenta de manera notable. Curiosamente, el respeto por el espacio personal es profundamente atractivo. Existe la creencia errónea de que la persistencia constante siempre genera interés. En realidad, una presencia equilibrada, ni ausente ni invasiva, suele ser mucho más efectiva. Cuando ella siente que puede acercarse sin sentirse perseguida, la dinámica se vuelve más cómoda y voluntaria. Otro elemento psicológico importante es la congruencia entre palabras y acciones. Prometer mucho y cumplir poco erosiona el interés rápidamente. En cambio, las acciones pequeñas pero consistentes construyen una reputación emocional fuerte. La mente humana,
y especialmente en contextos de atracción, confía más en patrones observables que en declaraciones verbales. A medida que el interés crece, también aumenta la sensibilidad emocional. Esto significa que tanto las experiencias positivas como las negativas empiezan a tener mayor impacto. Un momento de conexión auténtica puede fortalecer mucho el vínculo. Pero una señal fuerte de incongruencia también puede generar dudas. Por eso, la conciencia emocional se vuelve clave. Notar no solo lo que dices, sino cómo lo dices y cuándo lo dices. El humor compartido es otro catalizador poderoso que a menudo se subestima. Reír juntos crea liberación de tensión, genera asociación positiva y construye una sensación de complicidad. Pero el tipo de humor importa. El humor que incluye, que conecta y que muestra inteligencia emocional suele funcionar mucho mejor que el humor que ridiculiza o busca llamar la atención a toda costa. En esta etapa progresiva, la mente femenina también evalúa el contexto social, cómo interactúas con otras personas, cómo manejas desacuerdos, cómo tratas a quienes no pueden ofrecerte nada a cambio. Todo eso se registra, porque más allá de la atracción inicial, el cerebro está intentando responder una pregunta silenciosa: ¿qué tipo de experiencia emocional representaría esta persona en mi vida a largo plazo? La paciencia estratégica se convierte entonces en una ventaja enorme. No es pasividad, sino control del ritmo. Es entender que el interés que se construye gradualmente suele ser más estable que el que surge de forma impulsiva. Las emociones profundas rara vez necesitan prisa, de hecho, muchas veces la prisa las debilita. También es importante reconocer que el interés femenino no crece en línea recta perfecta. Puede haber días de mayor cercanía y otros de más distancia. Esto es normal dentro del proceso emocional humano. Interpretar cada pequeña variación como una señal definitiva suele llevar a reacciones exageradas que, irónicamente, pueden afectar la dinámica. La estabilidad propia vuelve a ser la brújula. Con el tiempo, si las experiencias positivas se repiten lo suficiente, el cerebro empieza a formar asociaciones automáticas. Tu presencia se vincula con sensaciones agradables, conversaciones estimulantes y estados emocionales cómodos. Y cuando esa asociación se vuelve fuerte, el interés deja de ser puramente racional y empieza a moverse hacia el terreno emocional más profundo. Ahí es donde la psicología detrás del interés empieza a transformarse en algo más significativo. No ocurre de golpe, no hay una campana que suene anunciándolo. Es un cambio gradual, casi invisible desde fuera, pero muy real por dentro. Y quienes entienden este proceso dejan de depender de la suerte, porque comienzan a moverse en sincronía con la forma en que realmente crecen las emociones. Llega un punto en el proceso del enamoramiento femenino donde todo cambia. No sucede de manera repentina, ni con palabras grandilocuentes ni gestos exagerados. Es un cambio silencioso, casi imperceptible, que ocurre en su mente y en su corazón al mismo tiempo. Hasta ese momento, muchas interacciones se basan en observación, análisis y pequeñas pruebas emocionales. Ella ha estado evaluando coherencia, seguridad, autenticidad, humor y atención. Ha estado sopesando cómo se siente en tu presencia y cómo reacciona su cuerpo y su mente ante tus acciones. Sin embargo, llega un instante en que deja de analizar cada gesto y palabra de manera consciente. Su mente emocional empieza a tomar el control, y el interés que hasta ahora había sido gradual se transforma en algo más profundo, el comienzo del enamoramiento real. Este punto crítico, muchas veces inadvertido para quien lo provoca, es donde la paciencia, la consistencia y la inteligencia emocional juegan un papel decisivo. Muchos hombres cometen el error de pensar que, al notar signos de interés, es el momento de presionar más, de acelerar la cercanía emocional o de mostrar intensidad desmedida. Esto puede ser un error enorme, porque el enamoramiento femenino se basa en la combinación de atracción, comodidad y respeto por el espacio emocional. La aceleración forzada puede generar alarma interna y provocar un retroceso, cuando lo que realmente se necesita es sostener y consolidar la conexión. Durante esta fase, la presencia consistente y el valor personal son fundamentales. Una mujer empieza a valorar no solo lo que haces por ella,
sino cómo te sostienes a ti mismo. ¿Mantienes tus principios? ¿Respetas tus límites? ¿Tienes intereses propios y un mundo más allá de la relación? Todo esto se vuelve crucial porque ella busca inconscientemente una persona que pueda ser un compañero emocionalmente estable y atractivo. La estabilidad no significa ausencia de pasión o emoción, significa ser alguien que no depende de su aprobación constante para sentirse completo. Esa combinación de independencia y conexión emocional es lo que hace que su interés evolucione hacia enamoramiento genuino. La transformación también está profundamente relacionada con la percepción de seguridad. Cuando una mujer siente que puede confiar en ti, que tus acciones coinciden con tus palabras y que no representa un riesgo emocional, su mente empieza a relajarse. Esta relajación es clave. Cuando la guardia baja, el cerebro puede liberar neurotransmisores asociados con bienestar y apego, como la oxitocina y la dopamina. La repetición de estas experiencias positivas fortalece la asociación entre tu presencia y su sensación de placer y seguridad, lo que acelera la conexión emocional de manera natural y orgánica. El enamoramiento femenino no es solo una cuestión de química instantánea, es un proceso de acumulación de experiencias emocionales. Cada interacción, cada conversación, cada gesto y cada momento compartido se suman para construir un patrón de afecto y atracción. Incluso las pequeñas acciones tienen un peso enorme. Recordar detalles de su vida, mostrar atención genuina, hacerla reír en momentos inesperados o apoyarla sin buscar reconocimiento. Estos actos aparentemente simples, repetidos a lo largo del tiempo, generan una sensación de cuidado, valor y comprensión que no se puede forzar ni fingir de manera efectiva. Una característica esencial de esta etapa es que su mente emocional empieza a priorizar la conexión sobre el análisis constante. Antes, cada palabra y cada gesto eran evaluados. ¿Es esto coherente? ¿Está alineado con lo que esperaba? ¿Me siento cómoda? Ahora, empieza a experimentar emociones más que pensamientos. Comienza a sentirse atraída no solo por lo que ves, sino por lo que sientes. Este cambio sutil marca la transición de interés a enamoramiento, y es un momento donde muchos hombres ignoran que la clave no es impresionar más, sino mantener lo que ya se ha construido. Otro factor crítico es la reciprocidad emocional. En este punto, la mujer no solo evalúa cómo la haces sentir, también observa cómo respondes a sus emociones y necesidades. La capacidad de dar apoyo sin perder tu valor, de escuchar sin juzgar y de conectar sin invadir, es lo que consolida la relación emocional. Esta reciprocidad crea un flujo de energía positiva donde ambos contribuyen a un espacio seguro y estimulante. La ausencia de esta reciprocidad, por el contrario, puede generar dudas y frenar el enamoramiento, incluso si el interés inicial era fuerte. El misterio también sigue desempeñando un papel importante. Aunque la mujer empieza a sentirse segura, la presencia de pequeñas capas por descubrir mantiene su curiosidad activa. Este misterio no tiene que ver con manipulación ni secretos, tiene que ver con la profundidad real de tu personalidad. Mostrar tus pasiones, tus pensamientos complejos y tus emociones de manera gradual permite que su mente continúe explorando y conectando contigo en niveles más profundos. Esta combinación de seguridad y descubrimiento constante es la esencia de lo que hace que el enamoramiento se vuelva intenso y duradero. A medida que el interés emocional se transforma en enamoramiento, la mujer también comienza a integrar mentalmente la idea de ti en su vida. Ya no eres solo alguien interesante que conoce, te conviertes en alguien significativo, cuya presencia se anticipa con emoción y cuya ausencia se siente como un vacío. Este tipo de apego emocional profundo se construye a partir de patrones repetidos de interacción positiva y experiencias compartidas. No ocurre de manera instantánea, pero cuando se logra, el cambio es profundo y difícil de revertir. La comunicación no verbal, en esta fase, adquiere un peso enorme. La forma en que te mueves, cómo sostienes el contacto visual, tu tono de voz, la calma que proyectas, todo contribuye a reforzar la percepción de valor y estabilidad emocional. Incluso los silencios cómodos, cuando se comparten en lugar de ser incómodos, fortalecen la sensación de conexión y confianza. La mujer aprende a asociar tu presencia no solo con placer inmediato, sino con seguridad, confort y emoción equilibrada. Algunos hombres, al notar signos de enamoramiento,
cometen el error de confundirlo con control o posesión. Intentan aumentar la presión emocional o buscan validación constante, pensando que acelerar la relación consolidará la conexión. En realidad, esto puede tener el efecto contrario. El enamoramiento femenino profundo se basa en la libertad de sentir y elegir, no en la obligación de corresponder. Mantener tu propio valor, respetar su espacio emocional y continuar construyendo experiencias compartidas sin presionar son estrategias mucho más efectivas y respetuosas. Además, la autenticidad continúa siendo un factor decisivo. En esta etapa, la mujer percibe incongruencias de manera mucho más intensa. Fingir emociones o comportamientos deja de ser efectivo. Su mente y su corazón pueden detectar fácilmente cualquier señal de falsedad. La autenticidad no solo fortalece la atracción, también construye confianza y facilita la integración emocional. Cuando eres genuino, cada interacción se convierte en un ladrillo que consolida el interés en un apego emocional profundo. El sentido del humor compartido, que ya había jugado un papel en la fase de interés inicial, se vuelve aún más poderoso. Reír juntos fortalece la conexión emocional, genera liberación de tensiones y crea un sentimiento de complicidad que no se puede replicar con palabras o gestos superficiales. Pero este humor debe estar alineado con respeto, comprensión y afinidad emocional, de lo contrario, pierde efectividad. El humor bien integrado actúa como un catalizador que transforma la atracción intelectual y emocional en un sentimiento más profundo. En paralelo, el respeto por las diferencias individuales se vuelve vital. Cada mujer tiene su mundo interno, su historia y sus experiencias únicas. Reconocer, aceptar y respetar estas diferencias fortalece la relación emocional, porque comunica que no buscas moldearla ni cambiarla, sino compartir una vida donde ambos puedan crecer y desarrollarse. Esta aceptación consciente contribuye a consolidar el enamoramiento, transformándolo de un interés pasajero en un vínculo emocional duradero. Otro aspecto importante es cómo manejas la vulnerabilidad. Mostrar vulnerabilidad de manera medida y auténtica fortalece el vínculo emocional porque comunica confianza y humanidad. Al mismo tiempo, respetar sus momentos de vulnerabilidad sin intentar controlarlos o juzgarlos refuerza la percepción de seguridad. Este equilibrio entre apertura personal y respeto por la apertura de ella es uno de los factores más poderosos para consolidar enamoramiento profundo. A medida que el enamoramiento se instala, los pequeños rituales cotidianos cobran relevancia. Gestos de atención, mensajes considerados, actos de cuidado y apoyo emocional se acumulan en su mente como evidencia de que eres alguien que vale la pena. No se trata de grandiosidad ni de ostentación, se trata de consistencia, observación y conexión emocional genuina. La repetición de estas acciones fortalece las asociaciones mentales de placer, seguridad y admiración, lo que transforma el interés inicial en amor sólido y significativo. Finalmente, la mujer, al llegar a esta fase, ya no solo piensa en ti, siente. Sus emociones superan el análisis racional. Ya no pregunta solo, ¿es esto conveniente? ¿O, es esto seguro? Empieza a experimentar emociones de apego, anticipación y deseo de cercanía. Este cambio es profundo, porque indica que la conexión ha trascendido la lógica y se ha arraigado en su sistema emocional. En este punto, tu rol no es manipular, sino sostener y enriquecer la experiencia emocional que ha llevado a este nivel. El proceso del enamoramiento femenino, tal como hemos descrito, es un viaje de paciencia, atención, coherencia y autenticidad. La transformación del interés en amor profundo no se puede apresurar, ocurre a través de interacciones genuinas, consistentes y emocionalmente inteligentes. Y cuando se logra, el resultado es un vínculo que no solo atrae físicamente, sino que también conecta en niveles profundos de emoción, confianza y comprensión mutua. Aquí es donde la verdadera maestría emocional se revela, comprender que el enamoramiento femenino no es cuestión de azar, sino de cómo se construyen las experiencias emocionales de manera consciente y respetuosa. Mantener valor personal, consistencia, autenticidad y un equilibrio entre cercanía y espacio permite que la mujer no solo sienta interés, sino que se enamore de manera genuina y profunda, estableciendo las bases de una relación significativa, fuerte y duradera. Cuando todo esto se logra, se produce un cambio silencioso pero irreversible.
Ella deja de analizar, deja de medir y empieza a sentir. Es entonces cuando la atracción se convierte en amor, el interés en apego y la conexión emocional en un vínculo que perdura en el tiempo. Y es en ese momento que todos los elementos de la psicología femenina que hemos explorado se alinean, demostrando que el amor no es un accidente, sino el resultado de comprensión, paciencia y respeto profundo por las emociones humanas.